Historia de la educación superior y el proceso de enseñanza-aprendizaje, presentado por Lady Julia Orjuela González y Carmen Amalia Niño Briceño. Introducción. Con la presente sustentación se busca dar a conocer lo relacionado a la historia y el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel superior, donde se concreta una situación creada para que el estudiante aprenda a aprender partiendo de un proceso donde se apropie de las herramientas didácticas que le permitan operar con la realidad y enfrentar al mundo con una actitud científica, personalizada e innovadora. La educación ha tenido una larga historia y ella proviene desde años atrás. En Europa, Asia y Medio Oriente existieron civilizaciones que tuvieron en cuenta la educación superior desde sus perspectivas para el desarrollo de los imperios. Es el caso de Marruecos con la Universidad de Karaguayín, fundada en los años 845 y la cual es la más antigua que se encuentra en funcionamiento, o también en China, donde se encuentra la Universidad de Yuelu desde los años 976. También en Egipto se encuentra la Universidad de Al-Azhar, creada hacia los años 988, y la primera universidad de Europa fue la de Bolonia, Italia, creada hacia los años 1088. Las universidades continúan surgiendo principalmente en Inglaterra, Francia e Italia en los momentos de la época cristiana como una importante iniciativa de la Iglesia. Fue entonces así como la educación era impartida por los eclesiásticos. Con el paso del tiempo y la fuerte lucha de pensadores, estudiantes y la sociedad común, esto tuvo que cambiar. Las principales cátedras impartidas en el antiguo continente eran la medicina, la teología y el derecho, y más tarde se crearon las de filosofía, astronomía, música, matemáticas, entre otras. Las escuelas medievales eran el centro de discusiones, encuentros y diálogos donde se difundía el conocimiento, se formaba una crítica y se tejía todo un saber. Es por esto que existía un interés entre la Iglesia y las monarquías para invertir en la educación, pues así manejaban la información y las investigaciones de acuerdo a sus intereses. Para esta época los grandes reyes y príncipes creían que construir universidad y educar a las personas era un sinónimo de supremacía. Dentro de los siglos XI al XIII surgieron a gran escala las universidades en Europa y el Medio Oriente, a las cuales asistían estudiantes de poblaciones muy apartadas, quienes al recibir su título iban a su ciudad de origen a compartir el saber. También creaban perspectivas de la vida humana, tanto así a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del hombre. Es por esto la importancia sociológica de las universidades en la historia. De esta forma se crearon las universidades en Oxford, Modena, Salamanca, Cambridge, Padua, entre otras, de mucha importancia en Europa. Durante los siglos XIII y XIV existieron universidades con un enfoque muy religioso como la de Cracovia y Praga, las cuales hacían formación teológica y educaban a todo el clero y a sus futuros ministros. En el siglo XV, cuando se consolidó el mercantilismo o el capitalismo comercial, se pasó al geocentrismo, al antropocentrismo y las universidades que existían reclamaron así su autonomía de investigación y de información de acuerdo al poder. Separaron así la teología o ideas políticas de la educación en la época del Renacimiento. En el siglo XX se constituyó uno de los más dinámicos procesos de modernización en el cual se presentaron algunas tendencias como la expansión y la diversificación. Se sientan las bases para las universidades públicas. El desempeño de la investigación científica adopta una serie de medidas encaminadas a responder por las competencias académicas. El elemento fundamental que se introdujo en esta época fueron las profesiones, algunas de las cuales ya habían sido reconocidas y reguladas en su tiempo. Se propuso la combinación e inclusión de las humanidades. Los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel de educación superior se han caracterizado porque a lo largo del tiempo el docente y el estudiante han cumplido roles tradicionales donde el docente lleva la información y el estudiante simplemente es el receptor.
de tal forma que con el paso del tiempo se ha venido cambiando esta metodología, permitiendo que a través de esa formación profesional se responda a diversas necesidades sociales y estos procesos de enseñanza-aprendizaje vayan dirigidos con fines relacionados y permitan que durante su práctica se integren todos esos elementos que han adquirido durante su proceso educativo y les permitan ser profesionales útiles a la sociedad. Es así como dentro del proceso de enseñanza encontramos que el profesor realiza y agrupa el aprendizaje en situaciones reales que le permiten al estudiante alcanzar esos aprendizajes esperados. Mientras tanto, que en el proceso de aprendizaje, el estudiante realiza todas esas actividades con el objetivo de encontrar algunos resultados o cambios en su conducta, bien sea intelectual, emocional o afectiva, alcanzando también los objetivos que se les han propuesto. Por lo tanto, encontramos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe iniciar de primera mano con la planificación. Este es el momento en el que el docente elabora el diseño de su intervención, de su clase. Y esta debe ser diseñada con total seguridad, de tal forma que pueda responder a algunos interrogantes como qué es lo que se quiere enseñar al estudiante, qué se desea que ellos aprendan, cuáles son esos objetivos educativos y se finaliza con la comprobación de esos resultados. Es allí donde viene también el proceso de evaluación, que también debe responder a unos interrogantes, como por ejemplo, ¿qué aprendizajes se pretenden valorar y por qué? ¿Cuáles son esos resultados a valorar dentro de ese proceso educativo? De tal forma que se ve claramente aquí que existen estos dos procesos fundamentales en el proceso de aprendizaje en el nivel de educación superior. Haciendo un poco más de Es importante en el uno de los cabe resaltar que dentro de los criterios considerando de que es por eso que los objetivos son fundamentales, ya que además su formulación permite que se planifiquen las materias de tal forma que se cumpla, se alcance ese compromiso institucional, pero también un compromiso social. Por otro lado, encontramos los modelos didácticos que se enfocan en los objetivos, los contenidos, los métodos y la evaluación. De tal forma que los objetivos que son esenciales para identificar esos contenidos, esas habilidades y esos valores que van a ser enseñados y que van a ser dirigidos a los estudiantes a través de todas esas diversas actividades que pueden proponer los docentes, de tal forma que sean aplicadas mediante los medios de enseñanza adecuados para que se pueda observar ese avance progresivo en su proceso de enseñanza, pero también en el proceso de aprendizaje. Enfocándonos ahora en la evaluación de la enseñanza, primero se debe revisar el qué evaluar. Qué evaluar en cuanto a la programación de ese proceso de enseñanza, del papel que debe jugar allí el docente como un actor activo dentro de ese proceso, así como también se deben tener en cuenta los recursos que se van a utilizar, el espacio y el tiempo que se debe asignar para desarrollar diferentes actividades, para la implementación de la asignatura como tal. También se tienen en cuenta aquí los criterios, los procedimientos y los instrumentos de evaluación, con la finalidad de que estos contribuyan también a la coordinación de esa asignatura, precisando qué es lo que se evalúa y que todo esto que se evalúa sea todo aquello que permita concretar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero también debemos tener en cuenta el cuándo evaluar.
que esa evaluación debe caracterizarse porque debe ser continua y sistemática, de tal forma que al recoger todos esos datos se puedan hacer los cambios pertinentes, los cambios adecuados, para que así todos estos procesos sean lo más eficaces posibles y que además al realizar esa evaluación se debe enfocar en que sea en esos espacios y en esos momentos claves, como por ejemplo la evaluación al inicio y al final de una unidad, de un curso, de un ciclo o de un semestre. Cuanto a la evaluación del aprendizaje, surgen dos grandes interrogantes: ¿qué evaluar y cuándo evaluar? Aquí es importante tener en cuenta que este tipo de evaluación del aprendizaje tiene como función la orientación, de tal forma que se enfoca en la evaluación inicial, es decir, en el diagnóstico, en el pronóstico, para que a partir de ella se pueda determinar esas situaciones reales, se permita realizar un trabajo a partir de hipótesis donde surja esa función formativa, es decir, esa posibilidad de ayudar a tomar las medidas oportunas sin esperar a llegar a situaciones extremas. Por otro lado, tenemos también una función sumativa que se enfoca en la comprobación de esos resultados que han sido alcanzados, es decir, en la valoración del grado de consecución de aprendizajes del estudiante. Y esta pues la encontramos en el momento final, es decir, en la evaluación que se lleva a cabo en el proceso final, donde pues se tiene como exigencia tomarla como referencia para que a partir de ella se emitan esos criterios y se garantice que todos los estudiantes hayan alcanzado esas capacidades y habilidades.